La sociedad feudal se dividía en 3 estamentos a los que se pertenecía por nacimiento, excepto en el caso del clero. En esta época no vamos a hablar de clases sociales, sino que vamos a hablar de estamentos. Cada uno de estos estamentos desempeñaba una función en la sociedad. ¿Qué quiere decir que yo pertenecía a este estamento de nacimiento? Quiere decir que si yo nacía en el estamento de los campesinos, moría en el estamento de los campesinos. No tenía la posibilidad de subir a otros estamentos. Conozcamos cuáles eran. La sociedad feudal estaba dividida en 3 principales estamentos: nobles, clero y campesinos. Si bien el rey se encuentra en la cúspide de la sociedad, el poder del rey era por un orden divino. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que se creía que su poder había sido otorgado por el mismo Dios. Conozcamos estos 3 principales estamentos: nobles, clero y campesinos. Por un lado, la sociedad feudal vamos a tener a los privilegiados y por otro lado vamos a tener a los no privilegiados. Los privilegiados eran aquellos que poseían tierras, no pagaban impuestos y podían desempeñar cargos políticos. En los privilegiados tenemos a la nobleza y tenemos también al clero. En cuanto a la nobleza, tenemos a los señores feudales y a los caballeros. Los señores feudales eran aquellos que poseían grandes extensiones de tierra y esto le permitía tener el control de la mayoría de la población. Por su lado, los caballeros eran aquellos que se dedicaban a luchar en la guerra para defender su territorio. En cuanto al clero, tenemos el alto clero y el bajo clero. El alto clero estaba compuesto por los arzobispos, los arzobispados, el papa como autoridad principal de la Iglesia Católica. Y en el bajo clero encontrábamos a los sacerdotes, a las monjas, quienes desempeñaban sus funciones en las iglesias. En cuanto a los no privilegiados, eran aquellos que pagaban impuestos y debían trabajar. Dentro de ellos encontramos a los campesinos y a los habitantes de la ciudad. Los campesinos encontramos campesinos libres y encontramos siervos. Los campesinos libres eran aquellos que poseían tierra, es decir, que no van a depender del señor feudal. El señor feudal, recordemos que era aquel que poseía grandes extensiones de tierra y los campesinos debían trabajar para él, pero no los campesinos libres, sino los siervos. Estos campesinos libres poseían sus propias tierras, entonces no dependían del señor feudal. Bien, ellos tampoco realizaban servicios de servidumbre en el castillo. En cambio, los siervos eran aquellos campesinos que no poseían tierra, por lo cual tenían que trabajar la tierra del señor feudal y pagar renta por ello. Así también trabajaban las tierras de la iglesia y debían pagar diezmo por ello. Y también realizaban actividades de servidumbre dentro del castillo. Ellos sí dependían del señor feudal, los siervos sí. En cuanto a los habitantes de las ciudades, tenemos por un lado los artesanos y también los comerciantes. Los artesanos eran aquellos trabajadores que trabajaban la materia prima y producían productos para luego venderlos. Dentro de los artesanos podemos pensar en zapateros, en herreros, carpinteros, tejedores, entre otros tantos. En cuanto a los comerciantes, eran aquellos trabajadores que se dedicaban a comprar y a vender productos. Tenemos aquellos comerciantes adinerados, es decir, que poseían plata, tenían dinero, y ellos realizaban largos viajes para comprar productos de lujo, como por ejemplo joyas, telas finas, especias, para luego venderlas. Después tenemos también a los comerciantes ambulantes, que eran aquellos comerciantes que vendían sus productos en las calles, en las plazas, en el pueblo. Y asimismo podemos ver cómo esta sociedad feudal se encontraba dividida en estamentos. 3 principales estamentos, no olvidemos: nobles, clero y campesinos.